serio te vas a enojar por eso? Qué malagradecida eres. Todavía que vives en nuestra casa y te damos todo. No te tienes que enojar por eso. Tienes que ayudarnos porque es tu obligación y es tu deber. Sonríe, no seas así. Saluda a la gente. No estés causando molestias, no pidas favores. No te vistas así, llamas mucho la atención. No hagas esto, no hables así, te ves muy mal. No digas eso, no digas malas palabras. No te tienes que poner eso. Como que estás enseñando mucho, ¿no crees? Tienes que ayudar a los demás, no seas egoísta. No interrumpas cuando estoy hablando. ¿Para qué opinas si tú no sabes de este tema? Y si a todo esto tu respuesta es sí, está bien, tienes el síndrome de la niña buena. Te voy a hablar un poquito acerca de eso y de mi experiencia. Hola amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del síndrome de la niña buena. Como ya lo vieron en el título del video, quiero platicarles un poquito acerca de eso. Y al mismo tiempo me voy a estar maquillando y estar hablando un ratito. Voy a hacer algo súper fácil, ya tengo el maquillaje súper aventajado. Pero ahorita que estaba aquí maquillándome, de hecho estaba pensando en eso, en el síndrome de la niña buena, y decidí por qué no grabarlo, por qué no comentar lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Más que nada, creo que todas en cierta edad, este síndrome es algo que le da mucho a las mujeres, un poco más. Y más porque desde pequeñas, dependiendo en donde tú vivas, dependiendo cómo sea tu familia, pues puedes tener ese síndrome o puedes no tenerlo. Pero regularmente cuando vives en una familia un poco más machista, en una familia donde el hombre es como que el que siempre quiere tener el control, pues es muy probable que puedas tener el síndrome de la niña buena. Y yo lo digo por mi experiencia, y todo lo que les voy a platicar es algo que yo he aprendido, algo que yo he trabajado y algo que he vivido y cosas que me he dado cuenta a lo largo de mi vida. Y cosas que he trabajado en terapia y cosas que he trabajado sola y cosas que he visto y digo, o sea, sí, yo sé que yo tengo ese síndrome o lo tenía en este momento. Ahora siento que hay como dos opciones donde tú puedes tener ese síndrome: con tu familia, o donde tú lo puedes tener con tus amigos, o donde tú lo puedes tener con todo el mundo. Entonces siento que yo en este punto de mi vida he avanzado un poco más, porque he tratado de, con todo el mundo, con amigos, con personas que conozco, siento que ya no lo tengo. Pero cuando se trata de mis papás, sí es algo más complicado. O sea, sí se me hace muy difícil para mí el hecho de poner límites, de decir ciertas cosas. Entonces este síndrome es un tema, así que vamos a hablar. Y mientras me maquillo, ya casi termino, la verdad es que yo no me hago mucho. ¿Qué es el síndrome de la niña buena? Cuando yo me di cuenta, la verdad es que lloré muchísimo, porque yo creía que era algo normal. O sea, pues toda tu vida te han enseñado a ser así, o te han educado de cierta manera en la que tú tienes que, pues, portarte bien, obedecer, seguir las órdenes, lo que tus papás digan. Y pues es una educación que literal te van dando, te educan para hacer eso o para ser esa persona. Entonces cuando yo me di cuenta, la verdad es que yo lloré mucho, y me di cuenta porque pues ya empiezas a trabajar en ti, en terapia, y pues quieres empezar a poner límites, y te das cuenta que con las personas que más te cuesta trabajo poner límites regularmente son con tus padres. Por lo menos a mí, no sé si a todo el mundo le pase, pero poner límites con tus padres sí es muy complicado y sí es muy difícil. Entonces, pues bueno, el síndrome de la niña buena es eso, que las personas te dicen ciertas cosas y pues tú tratas de siempre complacer a los demás, de decir que sí. Si tus papás te dicen no hagas esto porque está mal, pues ya tú también dejas de hacerlo porque pues está mal, porque ellos te enseñaron que pues eso está mal.
o se te meten como ideas de que pues tienes que ser pues una niña buena, una niña tranquila, una niña que no diga nada, que no puede opinar, que no se puede enojar porque si se enoja está mal, o si se enoja qué egoísta, si se enoja qué malagradecida, si se enoja cómo te vas a enojar por eso. Entonces eso está fuerte, amigas, está fuerte. Como les mencionaba al principio, las personas que nos hacen tener ese síndrome pues regularmente son nuestros padres, porque desde pequeños nos están educando para pues no contestar a las personas, no decir esto, no opinar. Entonces eso de adulto la verdad es que te afecta muchísimo, porque te hace ser muy sumisa, te hace que seas a veces muy insegura de lo que quieres decir o de lo que tú estás pensando, dejas que las demás personas te pisoteen, sientes que eres muy egoísta si tú te pones en primer lugar o si tú estás haciendo algo por ti. Entonces sí está súper fuerte en ese sentido, porque dejas que pues los demás en realidad controlen tu vida, dejas que las demás personas digan lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, y sientes que si no haces cosas para complacer a los demás no es suficiente, o no lo estás haciendo bien, o te estás equivocando, o está mal si no lo haces de esa manera. Y la verdad es que eso es algo muy feo, porque no tienes que sentirte así, no tienes que sentir que necesitas complacer a todo el mundo para recibir amor, para sentirte querida, para sentirte merecedora. Entonces regularmente nos enseñan a que nos tenemos que portar bien, a que tenemos que ser de cierta manera, que tenemos que ser calladitas, decir, y por eso luego ahí estamos todas o muchas mujeres que somos muy inseguras o que queremos complacer a las demás personas solo por el hecho de que desde pequeña te están enseñando a que no está bien que hagas eso, no está bien que digas esto, no esto, no el otro, y tú para todo siempre dices que sí a lo que los demás dicen. Y otra cosa que hace el síndrome de la niña buena es que tratas o quieres agradar siempre a todo el mundo. Crees que si no haces algo por complacer a todos o que todos estén felices, pues a lo mejor ya no te van a hablar, no te van a querer, o ese tipo de cosas. Entonces la persona que tiene el síndrome de la niña buena siempre quiere agradar a todos, no se siente merecedora de cosas, al menos de que haga cosas súper extraordinarias o que se sienta que está haciendo todo, pero deja de hacer su vida y sus planes y sus cosas por agradarle a otros o por hacer que otros puedan ser felices. Aunque ella no lo sea, pero pues lo quiere hacer porque los demás la van a querer, porque ay, qué buena eres, o qué buena que haces esto, y así. Entonces les voy a contar un poquito de mi experiencia o de lo que yo he vivido para sanar el síndrome de la niña buena, que la verdad todavía es algo que sigo trabajando, no es algo que ya logré o que ya lo hago al 100%, pero creo que ir a terapia siempre ayuda muchísimo. Y otra cosa que he tratado de hacer es que te des cuenta que pues eres libre, que eres totalmente libre de ser tú misma, de elegir lo que tú quieras, de ahora ponerte en primer lugar, de ponerte de acuerdo contigo misma. Creo que para sanar este síndrome de la niña buena es enfrentar, tristemente, cuando empiezas a trabajar en eso, cuando empiezas a dejar de ser tan niña buena y empiezas a ver por ti y empiezas a dejar de ver por los demás, pues te vuelves la egoísta, te vuelves la mala hija, te vuelves la que no quiere a las personas, la que todo. Pero ahí tienes que dejar de pensar en eso y no te tiene que importar, porque si tú quieres a alguien es empezar por ti. Y creo que para sanar este síndrome de la niña buena, yo sé que se los he dicho en más videos, pero lo principal siempre es el amor propio, y es ponerte en primer lugar y empezar a sentirte merecedora de cosas, a sentirte libre, a sentir que te mereces
todo lo bueno sin hacer nada, solo por existir. Entonces creo que cuando tú empiezas a trabajar en eso, es ahí cuando tú empiezas a sanar. Y claro que sí, va a ser un proceso difícil, y más por lo que les menciono anteriormente, más por el hecho de tu familia. Creo que siempre la familia es un tema para otro video, porque sí es un tema bastante complicado, y más porque pues es algo que ellos siempre nos lo han enseñado o siempre nos lo han inculcado así. Para ellos creen que está bien y que así tiene que ser, pero pues la realidad es que no, la realidad es que no tiene que ser así. La realidad es que tienes que buscar tu felicidad, tienes que hacer las cosas que a ti te gustan, no puedes dejar de ser tú misma o ser lo que tú quieres ser por el hecho de complacer a alguien más, aunque sea tu familia, aunque sean tus amigos, tu pareja, a quien sea. O sea, tienes que empezar a ver por ti qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres lograr y qué es lo que quieres conseguir, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te emociona, y tienes que empezar a trabajar por eso, a sentirte libre de elegir y que no te importe lo que los demás digan, porque eso va a ser lo primero que va a empezar a molestar y va a ser lo primero que va a empezar a hacerte sentir incómoda o en querer volver a regresar o dar ese pasito de ay, pues mejor sí hago lo que ellos me dicen, porque ay, ya todo el mundo me odia, ya nadie me quiere, ya soy la mala, soy la egoísta, soy esto, soy el otro, y soy la rara, y ya soy la que para mí ellos ya no me importan, y todo ese montón de cosas, que todo eso va a pasar. Y todo eso va a pasar cuando empieces a trabajar también en tu amor propio y a poner tus límites y tu espacio, que sepas que es algo normal. O sea, si tú quieres sanar el síndrome de la niña buena, tienes que empezar a poner límites y tienes que empezar a ver por ti y a elegirte a ti, amigas. Y otra cosa que creo que también es súper importante para esto del síndrome de la niña buena, que también nos tenemos que dar cuenta que pues todo esto que nos dicen nuestros padres de no hagas esto o no te pongas esto o tienes que hacer esto porque yo te lo digo, porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá, y pues porque estás en mi casa tienes que hacer esto, o porque lo que sea, que regularmente siempre es así, o no te pongas esto, o no te vas a hacer un piercing, no te vas a tatuar, ¿cómo crees? ¿Qué va a decir la gente? Todo este montón de cosas. También tenemos que entender que pues es algo que ellos aprendieron, o sea, que es algo que también ellos vivieron. Este síndrome es algo que se va pasando de generación en generación, no es algo que dijeron, pues yo voy a hacer así para que a mi hija o a mi hijo le vaya mal y crezca inseguro y no se sepa amar y no sepa poner límites. O sea, la verdad es que no lo hacen con esa idea, porque ni siquiera en su mente lo conciben, pues ni siquiera saben que decir esas cosas o hacer ese tipo de comentarios causan todo eso. O sea, muchas veces los papás que hacen ese tipo de comentarios es porque no saben cuáles son las consecuencias que va a tener hacer eso o decir eso a tus hijos. Entonces es un síndrome que se va pasando de generación en generación, pero en ti está si tú lo quieres romper o si tú lo quieres seguir dejando así, porque es como una cadena. Entonces tiene que llegar un límite, entonces tiene que llegar un punto donde esté la persona que esté dispuesta a salir de su zona de confort, a salir de todo ese ciclo familiar y romperlo y decir, pues ahora yo voy a decidir por mí, yo voy a empezar a ver por mí, y pues no me va a importar, ni modo si creen que soy la mala, si creen que soy egoísta porque les digo que no a ciertas cosas, ni modo. Pero es el momento de que sea como pues un límite, o sea, es poner un límite y darte cuenta que si lo haces y si lo dices, pues va a haber también consecuencias. O sea, obviamente no es fácil. Creo que todo esto del amor propio, de poner límites, de empezar
trabajar en ti y empezar a valorarte más, causa mucho esas como riñas con tu familia o con amistades, pero para mí como que con amistades no me causa tanto conflicto porque pues ni modo, o sea, así soy, me quieres o me odias o no, pues no somos amigas y ya. Pero con tu familia pues es diferente porque sea como sea van a seguir siendo tu familia. Entonces para mí es como que un poco más el conflicto en la familia, pero la cosa es cuando tú empiezas a trabajar en tu amor propio y en tu despertar y en todo este montón de cosas que luego escuchamos y empiezas a hacerlo cuidándote, porque como les dije al principio, creo que todo es desde el amor propio. Cuando tú empiezas a hacerlo de esa manera, pues sí está complicado, o sea, sí está complicado y sí va a llegar esos momentos en los que las personas pues te van a empezar a ver como la mala. A lo mejor va a haber familiares que te van a dejar de hablar, o a los que tú ya no les quieres hablar porque te das cuenta que pues no son una persona que te aporten mucho. Entonces, ni modo, ni modo. Y es o rompes la cadena o sigues en el proceso o sigues siendo igual que tus demás familiares y sigues educando a lo mejor hacia tus hijos o todo ese montón de cosas. Entonces es entender eso, que nadie tiene la culpa, o sea, todos aprendemos y todos enseñamos lo que sabemos. Entonces pues nuestros padres nos lo enseñaron porque era lo que sabían, y a lo mejor les digo, no lo hacen con la intención de voy a hacer que mi hija cuando crezca sea bien insegura y no sepa decidir y no sepa poner sus límites y tenga que decir que sí a todo. Pero pues la realidad es que pues mi madre o tu padre pues son así, o sea, son así y pues ellos hacen eso. O sea, tristemente a lo mejor a ellos les cuesta poner límites, a lo mejor a ellos les cuesta decir lo que piensan o decir yo no quiero esto, o dejar de hacer algo por el hecho de las demás personas o por qué va a decir la gente. Entonces pues bueno, ese es otro punto que creo que es importante también mencionar, y no es un camino fácil. O sea, a mí todavía me cuesta mucho trabajo y es algo que sigo trabajando y es algo que sigo haciendo, y a veces me funciona, a veces no, a veces se buscan estrategias para comunicarte mejor y pues para hacer que las cosas sean un poco más amenas, para hacer que a lo mejor la otra persona pues no lo tome como un ataque, porque cuando tú empiezas a defenderte y a hacerlo de esa manera, lo que puede suceder es que las otras personas lo van a tomar como un ataque, como ya no me quiere o esto y el otro. Entonces hay formas de comunicarlo mejor para que pues no lo tomen así, y ya es ahí cuando tú vas buscando cómo quieres decir las cosas, pero lo importante es que trabajes en ti. Entonces ya para concluir, voy a recapitular un poquito. El síndrome es algo que se pasa de generación en generación. Es algo que hace que tú sientas que si eres complaciente con los demás, pues eres merecedor de amor y de aceptación, o ser buena persona te hace ser querida y aceptada por los demás, que eso no se necesita y eso no se tiene que hacer. Las soluciones ahora pueden ser empezar a trabajar en tu amor propio, que yo creo que es lo más importante, empezar a poner límites y darte cuenta que eres libre de elegir lo que tú quieras, de estar contigo misma, de estar de acuerdo contigo y con tus emociones, con tus sentimientos, y preguntarte qué es lo que yo quiero en este momento, qué es lo que yo quiero hacer. Si la otra persona se molesta por tus decisiones, no es tu problema, es su problema y es algo que él tiene que trabajar y que él tiene que solucionar. El único problema es que tú hagas algo que no quieras por complacer a los demás. Entonces el síndrome de la niña buena se puede solucionar, empezar a poner límites con tus amigos, en tu trabajo, con tu familia, con las personas que te rodean, con tu pareja.
y empezar a trabajar en tu merecimiento, en sentirte merecedora de todo esto que el universo tiene para ti, o de las cosas buenas que llegan a tu vida y que te lo mereces sin tener que hacer un sacrificio o sin tener que hacer algo por complacer a alguien más. Y si alguien no está de acuerdo, pues ni modo. Amigas, y eso es todo por el video. Ojalá que esto que les comparto les haya servido. Si es así, coméntenme qué es lo que ustedes piensan. Yo todo lo que se los estoy compartiendo o esto que les estoy diciendo son mis ideas y son mis vivencias, y es lo que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo y con este proceso de trabajar en mi amor propio y de trabajar en mí y todo esto. Entonces, si ustedes tienen alguna idea o a ustedes les ha pasado algo similar o han vivido algo así, coméntenmelo en la parte de abajo. Me gustaría también conocer su historia, me gustaría también conocer qué es lo que ustedes han vivido y qué es lo que ustedes han hecho para solucionar este síndrome, o si sabían que lo tenían o si sabían que no lo tenían, porque yo mucho tiempo, pues como les dije al principio, no me daba cuenta que lo tenía. Para mí era algo normal. Entonces, pues bueno, es todo un proceso y es algo que tú te vas dando cuenta poco a poco. Entonces, pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, compartan este video a quien ustedes crean que le pueda servir, eso me ayudaría muchísimo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten qué es lo que ustedes creen y cuáles son las cosas que ustedes han vivido con este síndrome, o qué es lo que más les cuesta trabajo. La verdad me gustaría saber qué personas son a las que más les cuesta poner límites. Yo ya les dije, ahora ustedes coméntenmelo. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Sai y nos vemos en un siguiente video. Bye.